campo de regatas. En el centro del paseo marítimo de Sitges y muy cerca de la playa se encuentra el Club de Mar de la localidad, organizador del Campeonato de Cataluña de Patí a Vela Junior y Open del 2012. 30 jóvenes regatistas concentrados todo un fin de semana, que nos ha dejado imágenes como estas. Ha quedado clara, la edad no importa cuando se trata de deporte y de dar emoción. Así ha sido la lucha por el título catalán. Antes de que comenzara el campeonato, el club organizador ya contaba con un buen resultado, el de la participación récord de una treintena de patinaires. Esto es un éxito para un campeonato de Cataluña y para el Club de Mar, por supuesto, aún más. Girona, Tarragona y Barcelona eran las provincias de origen de los regatistas. Nosotros, como venimos de otros clubs, pues tenemos que bajar el palo, que es lo que se ve, que es lo que sujeta la vela, para poder transportarlos. Y cuando llegamos tenemos que subirlos y claro, como somos, bueno, chicas, pero no tenemos mucha fuerza, pues necesitamos más gente para subirlo y por eso somos tantas. Y también porque, como es un deporte que estamos todos bastante unidos, también montamos juntas. Esta competición se celebra en un momento maduro del calendario deportivo, por eso no parecía difícil aventurar los favoritos. En este momento tenemos dos hermanos, que es Àngels Asso y Álvaro Asso del Club Nàutic Masnou y Emilio Murillo del Club Marítimo Cubellas. En estos campeonatos que ha habido hasta la fecha, los tres siempre han subido al podio, pero se han ido intercambiando. En el último, que fue el Campeonato de España en Cádiz, fue Álvaro el que ganó, pero la Copa de Europa la ganó Emilio del Club Marítimo Cubellas y la Copa de España la ganó Àngels, o sea que realmente el pique va a estar entre estos tres. Llegado el mediodía, era el momento de verificar la teoría sobre los patines. Tras la salida de la primera prueba de la jornada, se pusieron en cabeza los gemelos Asso y Emilio Murillo, los tres de categoría juvenil. Muy de cerca le seguía Lourdes Azón, inscrita en la categoría Open para mayores de 18 años. Además, regateaban en categoría infantil jóvenes por debajo de los 14 años. Los patineires de las tres categorías debían completar un recorrido de Barlovento-Sotavento con triángulo y ganaba el mejor en tiempo real. Lo más difícil era aguantar la ceñida porque hacía mucho viento y era súper cansado llegar hasta la primera boya, pero el recorrido estaba súper bien montado, no había ningún fallo ni nada y estaba muy bien. Poco tiempo le hizo falta a Emilio Murillo para rebasar a Ángeles Asso y ponerse a la zaga de su hermano Álvaro, que se mostró intratable y fue el primero en cruzar la línea de llegada en la prueba inicial del campeonato. El fuerte viento de levante de entre 12 y 14 nudos permitió celebrar la segunda prueba programada para el sábado y le añadió emoción a la carrera en el mar. De nuevo despuntó Álvaro Asso, que incluso hizo mejor salida que en la prueba anterior. Y es que el regatista del Masnou estaba navegando justo con lo que necesitaba para brillar. Viento, porque me gusta navegar en viento y sin viento me estreso. Y en campos que la ola no sea muy grande, porque hoy, aunque parezca que haya mucha ola, no hay tanta ola dentro del mar.
En la lucha por los primeros puestos del podio, siguió firme la regatista de categoría Open, Lourdes Azón, que logró superar a Ángeles Aso después de haberlo intentado sin éxito en la primera prueba. Azón se supo mantener en tercera posición y el juvenil Emilio Murillo en la segunda plaza de la clasificación general. No fue día, en cambio, para otra de las favoritas del campeonato, la regatista infantil Nina Esteba. Mejoró su salida respecto a la prueba inicial, pero después volcó hasta 4 veces y en alguna ocasión tuvo que luchar para poder acabar de devolver el barco a su posición correcta. Porque no solo se trata de tirar fuerte de las escotas, hay otra clave. Confiar en que no te caerá encima, que te apartarás antes de que te caiga encima y entonces subir a bordo. Cuando vuelcas, lo primero que piensas es voy a desvolcarlo, porque podré desvolcarlo, y luego sigues. Si ves que vas muy mal, pues entonces te retiras porque el ánimo se te baja, y si no, sigues adelante y piensas que ya irás remontando y que al final puedes terminar bien o no, pero sabes que has tenido el orgullo de seguir. Siéntate en el agua, pon los pies en el agua, aquí adelante, siéntate. La perseverancia fue un denominador común entre los jóvenes patineires que se enfrentaron con su barco sin orza ni timón al viento de levante embravecido y la mar rizada que lo acompañaba. A pesar de todo, la conclusión al final es esta. Navegar en patín es lo mejor, vamos, es una sensación en la que disfrutas totalmente, libre, notas el barco, tienes que sentir el barco y además es rapidísimo, es decir, respecto a un barco de casco es mucho más rápido, con lo cual verás que muchos niños cuando les das a elegir entre un Optimis y un patín, prefieren un patín, corre mucho más. Domingo llega la final. Si se celebran las dos pruebas programadas, hay posibilidad de descarte y por tanto de cambios interesantes en la final. Eso si el tiempo lo permite. A punto estuvieron los patines de salir al mar, pero el cielo estaba demasiado encapotado y no dio opción a que levantara viento. Regatistas como Nina Esteba o Víctor Vera se quedaron a las puertas del podio de la clasificación absoluta y con ganas de mejorar aquí y en sus respectivas categorías. Yo tenía previsión de hoy, si hubiera seguido un viento como el de ayer, que era un viento bastante fuerte, poder haber subido alguna o dos posiciones para finalmente haber conseguido una tercera posición en el podio de categoría juvenil. Y bueno, no poder salir es una pena, la verdad. Para otros, como Javier de Cambra, ya había habido suficiente. Hice un tercero en España, me quedaron la Nina y el Pepe por delante, y este campeonato me he puesto las pilas y desde ese campeonato mi entrenador me dijo que este había de hacer un buen puesto, sí, un quinto de la general, que ya está bien, ya aguanté bien ayer, bien, volqué 2 veces, pero desvolqué rápido y cogí bien los bordos. Más allá de los resultados deportivos, este campeonato de Cataluña se distinguió por ser el primero en el que oficialmente competía la categoría Open en un campeonato junior. El junior cuando empieza, pues normalmente la flota es un 50% mujeres, un 50% hombres, o chicos y chicas. Pero estaba limitado a que a los 18 años tenían que pasar a patín senior. Y entonces nos dimos cuenta de que realmente pues los chicos pasaban, pero muy pocas chicas pasaban y las perdíamos. Y nuestra filosofía es que cuanto más gente mejor y que la vela puede llegar a ser popular y el patín pues estaríamos encantados, ¿no? Entonces, en base a esa experiencia de hace muchos años,
dijimos la posibilidad de abrir y hacer una nueva categoría Open para mayores de 18 años. En Sitges, la categoría Open fue íntegramente femenina. Lo único que yo noté o que he notado es que, por ejemplo, en la virada, cuando yo voy hacia proa, en un senior, tendría que ir aquí delante de todo, en la proa, para completar la virada. En cambio, en un junior, como el volumen es menor, porque es más pequeño, las dimensiones, yo con mi peso, si me fuera proa, en el junior lo hundiría. La virada en el junior sería desde esta posición acuartelar la vela y pasar hacia el otro lado. Yo, por ejemplo, ayer en las condiciones de viento que había me noté mucho más segura porque el junior es más pequeño y aguanta más las condiciones pues, mías de físico y de peso. Lourdes Sazón se declaraba primera campeona de Cataluña de la historia en categoría Open dentro de esta modalidad de competición y era además tercera de la clasificación absoluta. Por delante quedaron Emilio Murillo, subcampeón absoluto y juvenil, y Álvaro Aso, campeón absoluto y juvenil. En infantil, el trofeo de campeón fue a parar a manos de Javier de Cambra. Segunda fue Nina Esteba. Y tercero, el patineire del club anfitrión, Carlos Gaitán. Este club es especial porque es mi club. Hace ya 6 años que estoy compitiendo activamente a favor de este club y por lo tanto pues tiene un significado especial poder hacer grandes campeonatos como este, ¿no? Dos pruebas eran suficientes para dar validez a este concurrido Campeonato de Cataluña de Patina Vela Junior y Open. Panorama Vela se despide, de momento, de Sitges.